están? Bueno, estamos en el tren de la hidroeléctrica a Machu Picchu. Nos encontramos con grandes amigos, los amigos músicos con los que han participado en un video con nosotros. Están ahí alegrando a la gente. Estamos con Rumi Yacta también. Vamos a Machu Picchu ahora, después de haber estado en Vilcabamba, partiendo ya para hacer las investigaciones, las notas. Vamos a hablar sobre las chincanas y sobre otros misterios de Machu Picchu. Vamos amigos, vamos. Amigos, aquí a Machu Picchu desde la hidroeléctrica. Hemos pasado por Santa Teresa, por Santa María, hemos estado en Vilcabamba. Ha sido un viaje bastante largo, hemos partido a las 3 de la mañana, son más o menos creo que las 9, debe ser algo así, 9:30. Bueno, vamos a encontrarnos con nuestro amigo Rumi para una nueva investigación aquí en Machu Picchu, así que acompáñennos a develar en este capítulo especial el enigma de las chincanas de Machu Picchu, del proyecto Ujupacha y de las exploraciones de las personas de Machu Picchu que han tenido algunos encuentros, y cómo no, de este gran episodio de don Guillermo Mercado, que tuvo oportunidad en su obra Yachay de comentar qué podría haber en estas chincanas. Así que es un programa especial. ¡Vamos! El doctor y religioso Humberto Suárez Álvarez, quechohablante, perteneciente por ambas líneas paternas a Inca Roca, arqueólogo e historiador, docente universitario y corresponsal de la National Geographic, nacido en el siglo XIX, hizo aproximaciones muy interesantes al respecto de la ciudadela de Machu Picchu. Según sus estudios realizados in situ, intercambió información con Hiram Bingham y con los naturales de la zona, revisó crónicas y documentos importantes de primera mano, lo cual le permitió llegar a la conclusión de que Machu Picchu no era ninguna fortaleza, en cambio era una ciudad refugio sacerdotal. Su arquitectura más antigua pertenece a la denominada civilización paleo-quechua. Aunque los incas la conocieron, eran velados sus accesos al pueblo por las preocupaciones totémicas. Esos picos estaban dispuestos para besar al Padre Sol. Allí era donde hacían los huilcas el conyacuy con los untus del puma y el quintucuy con las divinas hojas de la coca. Suárez Álvarez nos dice además que los españoles no llegaron a la Yacta,
por no haber hollado en la vegetación crecida que la ocultó a sus ojos. Según la hipótesis megalítica que venimos revisando, en una era remota de quechuas arcaicos surgieron las arquitecturas de toneladas, las que se hallan presentes en Tiahuanaco, Ollantaytambo, Pisac, Machu Picchu, pasando por las estructuras congruentes de los reinos Huari y Chavín. Después del gran cataclismo que azotó al Titicaca, producto de grandes movimientos sísmicos que luego desembocaron en erupciones volcánicas que provocó la destrucción de los grandes edificios, surgió otro gran problema. Los sobrevivientes sufrieron la invasión de pueblos sureños, quienes creían en el dios Kon, dios del temblor, tótem castigador de la antigua era. Estos hombres no creaban pueblos ni sembraban, pues eran nómades, eran feroces y se dedicaban al arte de la guerra. Entonces, los antiguos habitantes tuvieron que dispersarse. Llegaron a poblar los dos ramales de la cordillera de los Andes que parten del nudo del Vilcanuta, que forma los dos contrafuertes de los dos sagrados ríos, el Apurímac hacia el occidente y el Vilcanota al oriente. Por otro lado, las tribus quechuas del Titicaca fueron salvadas de este doble cataclismo. Ellas se dirigían guiadas por Manco Cápac hacia el oeste por los contrafuertes del Apurímac, cuyos vestigios existen y se conservan en los parajes que se dicen Incañán, Ñaupa Incañán, camino del primitivo Inca, que termina matemáticamente sobre la cima de Pacarictambo. Otra tradición narrada por los más antiguos habitantes de Chumbivilcas dice que es aquí donde el primer inca, en el sector denominado Inca Cuncurina, se arrodilló saludando al sol naciente en aquella era megalítica, y cuando la piedra fue blanda, el inca dejó la huella de sus pies y el hueco de sus rodillas plasmados en una roca en forma de mesa. Cerca al lugar, en una montaña, habría escrito con las quelcas parte de la historia de su raza. Hoy se pueden ver como petroglifos. Entonces, la nueva gran nación se formará por quechuas y canchis, pero también por los migrantes del actual Chile, como los calachaque o los araucanos, también por los nazca y otros inmigrantes que ya existían en la región. Todos ellos mezclaron su sangre, confundieron sus lenguas, como en el mito de la Torre de Babel, pero al revés, y armonizaron sus ideas religiosas y artísticas, aunque su totemismo se mantuvo individualizado. Este panteón de dioses zoomorfos, antropomorfos, geomorfos y petrolátricos subsistieron hasta después de la unificación de las tribus por el Inca Pachacútec Túpac Cauri, vencedor y renovador de la tierra. Así, esta poderosa y avanzada agrupación, por una evolución sucesiva desde la horda al clan y desde el clan a la tribu, pasando por etapas de culturas, desde las viviendas troglodíticas de cavernas y campamentos que aún subsisten en los replegamientos telúricos y en las majestuosas impulsiones del Ande, mostrando las momias petrificadas de los Socamachus, viejos del gentilismo, que bajo esa denominación conocieron los incas. Las chulpas, llegó a construirse aquella poderosa civilización llamada incaica. La segunda etapa o periodo es de Pachacútec Inca, que reconstruiría el Cusco después de la invasión de los chancas, los collas, confederación de pueblos nómades del altiplano, y de los ayamarcas, golpeadores de algún ayar. Es seguramente que en esta invasión todos los habitantes del Cusco imperial huirían hacia el valle de Urubamba, las mujeres iñustas y las aglias hacia Lamay, Coya, Calca, donde estarían en ciudadelas fortificadas y defendidas por el río y las fortalezas de Intihuatana, santuario y cuartel. Los sacerdotes irían a encerrarse en Machu Picchu, cuyo primitivo nombre fue Huilcamarca, ciudad de los Huilcas, sacerdotes que conocían el arte de labrar la piedra y tallar las rocas. Así lo afirma el doctor Humberto Suárez Álvarez.
ya que existen datos de cronistas y se conservan vívidamente en la tradición de los indígenas, que entre la unión de los dos apumayos, el Wilcamayu, había una población que se denominaba Wilcamarca, donde se encerraron los Wilcas, sacerdotes que adoraban a ídolos de piedra y que por la desobediencia al Inca Pachacútec, el Apu Tayta Inti los castigó haciendo llover sobre la ciudad víboras de fuego que los consumió y que el Inca hizo destruir después la entrada, convirtiendo en Laja intransitable. Desde entonces es una ciudad encantada donde solo reinaban las serpientes. El estudio arquitectónico de Machu Picchu ha confirmado su origen quechua. Corresponde a la cultura anterior del reinado de Pachacútec Inca, porque en su época se acentuó la religión heliolátrica, desterrando la adoración de los ídolos de roca. Los dioses zoomorfos y antropomorfos pasaron al estado de simples lares y penantes, conservados en los calques o tocos, especie de urnas que tienen todas las construcciones incaicas. La integridad de los monumentos existentes en Machu Picchu no permite ni pensar en que los españoles lo conocieran. Es de notabilísima lección de disciplina arcana el mutismo de los naturales para no revelar la existencia de algunos monumentos prehistóricos. Afirma el religioso que así permanecen aún ocultas las hermosas fortalezas de Moyocagua en Espinar, Huayrapucara en Acomayo y sobre todo la ciudad de Paititi. El historiador en sus escritos se jacta de conocer la plena ubicación y derrotero para llegar a la ciudad, pero que no revelaría. Estructuralmente, el propósito de Machu Picchu fue mantenerse oculta, en comunión con las alturas y en esa altitud resguardada de los terremotos. Según el autor, sus construcciones tienen una admirable perfección y armonía en los trazos, su inticancha en perfecto estado de conservación, el altar propiciatorio con el cono al centro, pero hace referencia también al Iyahuasi, templo sagrado donde estaría el ídolo principal y que conserva todavía íntegros los clavos de piedra donde colgaban los quipus de cada ayllu o tribu junto al toco o calqui, donde se mantendrían de pie los dioses lares. Desde que el hombre apareció en la Tierra, se ha vinculado directamente con las cuevas. Esta relación práctica fue también sagrada. Sin embargo, el estudio científico de las mismas ha tardado en llegar, debido a que necesitó mucho grado de tecnificación para las exploraciones. En el Perú, las cuevas han sido adaptadas y utilizadas desde un punto de vista ritual, pero también funerario, hoy de valor arqueológico e incluso paleontológico. Muchas de ellas son de origen natural, pero también han sido adaptadas para diversos propósitos. Sin embargo, para los conocedores de los enigmas ancestrales del Ande, no es novedad entender que algunas de ellas fueron manipuladas por civilizaciones ignotas y que se han perdido en la bruma de los tiempos, pero que nos han legado redes de galerías y haciendo eco a las leyendas, estos subterráneos recorrerían cientos y quizás miles de kilómetros, conectando diversas ciudades sagradas. Tal es el caso de la Cueva de los Tallos en Ecuador, o los caminos subterráneos de las Chincanas del Cusco o Puno, por poner algunos ejemplos. Por lo común, las cavernas se abren en formaciones calcáreas que las aguas perforan con sus constantes filtraciones. El tufo del terreno cede a la presión lenta, gradual, incesante del agua, que forman grietas y galerías subterráneas. En muchas de estas perforaciones discurren riachuelos o se depositan lagunas que derraman en el interior de las galerías, se hunden en las entrañas del suelo de las rocas y muchas veces reaparecen a muchos kilómetros de distancia. El pueblo, con su grafismo tradicional, denomina estos lugares con el nombre preciso y exacto de tragaderos. Algunas veces estas grutas, como se observa en el Perú, han sido mejoradas y acondicionadas para servir de alojamiento de templos o santuarios ocultos o como necrópolis, como el caso de las cuevas funerarias de Machu Picchu.
Pero también la caverna es un elemento mítico en el Perú antiguo y aparece unida al origen del hombre y a la evolución social de sus primeros pobladores, incluso a la formación del Imperio Incaico, según las leyendas que recogieron los cronistas de la conquista y se encargó de popularizar Garcilaso de la Vega, Santa Cruz Pachacuti o Juan de Betanzos. Aquí podemos hablar de la leyenda de los hermanos Ayar, que fundaron la ciudad del Cusco, y el imperio de los Incas, que tienen su origen en las cuevas de Pacaritambo, de donde salieron los 4 hermanos y sus mujeres para poblar las tierras en los fértiles valles que riegan el Guatanay y el Tulumayo. Estas míticas cuevas también son conocidos como chincanas. Otra leyenda, la de Wiracocha, tiene igualmente su punto de partida en una cueva de la meseta del Titicaca, donde aparece, según Betanzos, el poblador de la tierra, Contixi Wiracocha. Este Wiracocha, narra el cronista, decía en alta voz: «Tú, salid a poblar esta tierra que está desierta, porque así lo manda Contixi Wiracocha, el que hizo el mundo». Y como estos así lo llamasen, luego salían estas personas de aquellas partes y lugares que así lo había dicho por el Wiracocha. Y así dicen que iban estos, llamando y sacando las gentes de las cuevas, ríos y fuentes, en altas sierras, y poblando la tierra hacia la parte donde sale el sol. Pedro Cieza de León dice que antes de que los incas reinasen, los naturales vivían desordenadamente, hechos salvajes sin tener casas ni otras moradas que cuevas de las que vemos en los riscos y en los grandes peñascos. El antiguo peruano tenía por esto gran veneración a las grutas, convertidas en sitios sagrados y en lugares aparentes para depositar sus muertos, con sus ofrendas. De morada primitiva pasó la cueva a servir de tumbas y más tarde, ya evolucionada la sociedad primitiva, modificó estos lugares, adaptándole muros, altares, pórticos, como sucede en las grandes cavernas que se abren en los contrafuertes andinos. La cueva influyó también en la toponimia geográfica. Muchos nombres de lugares llevan consigo la radical que expresa concavidad, sepultura y cavernas. Las lenguas indígenas, especialmente el quechua y aymara, son ricas en expresiones idiomáticas y en matices para la designación de cosas, objetos y accidentes orográficos y que enriquecen la terminología americana. Por ejemplo, machay para designar las cuevas, antros y cavernas, y tokjo para señalar las pequeñas aberturas o ventanas de los edificios o de los cerros. Machu Picchu es famoso por sus complejos arqueológicos, palacios y templos, y también por sus cuevas funerarias, verdaderas criptas enclavadas en el farallón rocoso y repleta de restos de importancia arqueológica. Quedan a la derecha de la senda que conduce partiendo de Mándor a las ciudadelas y en la orilla opuesta del Vilcanota. La más extensa se halla frente al Palacio del Inca y penetra al corazón de la montaña. Tanto esta chincana como la que está debajo del torreón han sido reforzadas y protegidas con muros de piedra rodada que cierra el acceso. De aspecto imponente por su maravilloso conjunto interior de piedra labrada, es la cueva de Huayna Picchu, conocida como la del Templo de la Luna, edificada en el interior del cerro, con grandes bloques monolíticos en forma de gradas, altares, cornisas y asientos. A manera de tragaluz, tiene en su parte elevada una abertura en la peña. Al pie del cerro se descuelga el río Urubamba. Cuevas más pequeñas se alinean a ambos lados del camino que lleva a la cima del Huayna Picchu. De estos lugares, santuarios o sepulcros de los antiguos habitantes de Machu Picchu, proceden las colecciones de cráneos y momias reunidas por el osteólogo Eaton de la expedición universitaria de Yale en 1912. En el mismo cañón del Urubamba y en las inmediaciones de Machu Picchu, y formando con estos complejos un solo conjunto arqueológico, están las chincanas de Corihuayracina y Puyupatamarca, descubiertas por la expedición Werner Green en 1940, con cavernas tumbas que se asemejan en su aspecto exterior, en sus obras tradicionales de cantería y en su material arqueológico a las anteriores. Están sobre los andenes. Se observa que sus muros están revestidos de una pasta arcillosa. Hace algunos años se descubrieron y se profundizaron en estos descubrimientos de túneles en Machu Picchu.
Después de más de 500 años, escondido entre la selva, un grupo de exploradores ha encontrado un túnel que atraviesa el monte Machu Picchu. Estas son sus paredes y se extiende por más de 1,5 kilómetros. Por dentro, no llega al 1,5 metros de ancho, una prueba más de las impactantes capacidades de ingeniería de la cultura inca. Estas grietas, por ejemplo, se creaban para que no hubieran filtraciones y así evitar el colapso. Esta espesa vegetación lo había mantenido oculto hasta ahora. Es el tramo número 41 de la gran red del camino inca que conduce a la ciudad. Aquí dicen que todos los caminos llevan a Machu Picchu. Bueno, nos encontramos en casi el inicio de este camino tan importante que estamos recorriendo. Estamos actualmente sobre la plataforma del camino. Lamentablemente en la época inca colapsó el camino, es decir, de aquí hacia allá, que son no más de 5 metros, ha colapsado, pero los incas evidenciaron estas grietas aquí y han comenzado a fracturar la roca y edificar un túnel. En el año 2014, en la selva, se encuentra otro secreto. Según investigadores del Parque Nacional de Machu Picchu, se halló un túnel que atraviesa la montaña, que hasta ahora permanecía oculto. Este nuevo tramo del camino inca conduce de Wayrak Tambo, o también conocido como Tambo de los Vientos, a espaldas de la montaña donde se encuentra la ciudadela de Machu Picchu, hasta una plataforma donde se puede apreciar la yacta desde un ángulo totalmente diferente. La zona de Wayrak Tambo está ubicada en la parte posterior de la montaña Machu Picchu, entre los sitios arqueológicos de Willña Huayna e Inti Pata, que forman parte del actual camino inca que conduce hacia el centro arqueológico. El tramo descubierto es de 1,5 kilómetros de largo, con 1,20 y 1,40 metros de ancho, variando según la topografía del terreno. De momento está cubierto de vegetación, pero algunos tramos han sido liberados de la maleza por el equipo de investigadores del parque para poder observar muros de contención de 3 metros de altura. El ex jefe del parque arqueológico, Fernando Astete, resaltó que uno de los hallazgos más importantes es el túnel de 5 metros de largo, ubicado a más de 2.700 metros de altura. Astete agregó que el túnel es una de las mejores muestras de la ingeniería de los incas, porque fue construido cuando el camino principal colapsó, y debido a ello, los incas rompieron la roca y abrieron el túnel, que sigue operativo más de 500 años después de su construcción. Este camino debe ser restaurado en corto plazo por su importante valor patrimonial, afirmó el antropólogo. El proyecto Ujupacha está constituido por un grupo de bomberos y espeleólogos españoles que han revolucionado la arqueología andina con sus técnicas de progresión vertical. Todo empezó por la gran afición de Salvador Guinot, bombero de profesión a la espeleología. En 1997, paseando por la antigua ciudad de Machu Picchu, junto a unos compañeros del grupo de espeleología SPEMO, se preguntó cómo podrían haber hecho los incas para transitar regularmente por un territorio tan extenso y con una orografía tan accidentada como la de la región de los Andes, y lo que podrían llegar a revelar si se recuperaran para la investigación aquellos antiguos senderos, muchos de ellos ya desaparecidos por completo o destruidos en su mayor parte. Una red de más de 23.000 kilómetros, construida hace 500 años por hábiles arquitectos e ingenieros que aprovecharon en algunos casos caminos anteriores ya existentes y que conectaba las distintas regiones del Imperio Inca con su capital, Cusco. Aunque algunos trabajos comenzaron en Machu Picchu en 2002, es en 2003 donde la colaboración internacional se hace de manera oficial entre este grupo de bomberos y el gobierno peruano. Este proyecto ha permitido formar arqueólogos y técnicos en restauración peruanos en las técnicas de progresión vertical, con la finalidad de que puedan acceder a lugares con restos de la cultura inca que permanecen inexplorados por las dificultades geográficas de la altura en la que están construidos en el lugar. En los últimos años, los integrantes de este proyecto han explorado las cumbres que rodean la ciudadela inca de Machu Picchu, facilitando a los arqueólogos peruanos descubrimientos de cavidades y caminos incas que se mantenían ocultos e inaccesibles. Reunidos con el antropólogo Fernando Astete, director del Parque Arqueológico de Machu Picchu de aquel entonces, los integrantes de Ujupacha prepararon todo para abordar la exploración de un nuevo camino inca que se sospechaba que existía en las inmediaciones del conjunto arqueológico de Wayrak Tambo.
el Tambo del Viento, situado hacia el sur de Machu Picchu. Desde que comenzaron sus trabajos en Machu Picchu, el proyecto Ujupacha, que en quechua quiere decir el mundo de adentro, ha ayudado a sacar a la luz templos, tambos, puentes, enterramientos de ese Capac Ñan de los montes sagrados, de los apus que rodean uno de los mayores enigmas de nuestro mundo, la ciudad de Machu Picchu. Y efectivamente se localizó y recuperó un camino aéreo, una especie de cornisa levantada por los incas que rodea la pared oeste del cerro Machu Picchu a más de 700 metros sobre el río Vilcanota. El camino encontrado, que tras muchas dificultades pudo recorrerse en casi toda su longitud, comunica la cima del Machu Picchu con el centro arqueológico de Huayrac-Tambo. Según Fernando Astete, es posible que por sus características tuviera un cierto carácter sagrado y por lo tanto estuviera reservado a personalidades vinculadas con la religión. Los trabajos continuaron posteriormente con el hallazgo de otro camino en la misma montaña y con la exploración de sectores de alta dificultad de acceso en los entornos del Intihuatana y Huayna Picchu, donde también se cree que existen caminos sin descubrir. Es así que tras varios años de trabajo, el proyecto Ujupacha logró realizar un catálogo de cavidades, de chincanas de la ciudadela y alrededores de Machu Picchu, y logró la exploración y recuperación de antiguos trazados originales de 7 caminos que partían de dicha ciudad o llegaban a ella. Entre ellos destacan los caminos de San Miguel, de la Garganta, del túnel y de la pared sudeste del Huayna Picchu. Durante dichas tareas, el equipo identificó en los caminos numerosos elementos arquitectónicos, escaleras, muros de contención en escarpadas paredes verticales y un puente sostenido por 3 pilares. Destaca la exploración llevada a cabo en el camino del puente Inca, donde se encontró un tambo, en un lugar de muy difícil acceso, y un túnel contiguo tallado en la misma piedra. Recordemos que los tambos eran construcciones de piedra cuya función era la de almacenar alimentos y ofrecer descanso y vigilancia a los transeúntes. El Tahuantinsuyo o Imperio Inca estaba compuesto por 4 suyus o provincias. Estos suyus estaban unidos a la capital del Tahuantinsuyo, Cusco, a través de 4 grandes caminos. Hacia el sur partía un vial que llegaba hasta Santiago de Chile y por el norte otro que unía la capital con Pasto en Colombia. Había además otros caminos secundarios o ramales denominados Runa, Ñam y otros de menor jerarquía. El Capac Ñan o Inca Ñan, camino inca principal, un complejo sistema administrativo de transporte y comunicación que partía de la capital del imperio hacia las diferentes áreas geográficas y pisos ecológicos. Estos caminos tenían varios fines de carácter administrativo, militar, etc. En lo económico permitían el transporte de recursos desde las fuentes de producción hacia diferentes zonas geográficas, donde existían grandes almacenes o colcas, y de allí los centros administrativos de distribución, religiosos y de control, articulando estos, comunicando personas y a estas con sus dioses. La infraestructura vial inca usó los caminos de sociedades pasadas, en especial de los huaris, que hasta ahora pueden apreciarse en diferentes regiones y que unían centros importantes de la época. Por sus características estructurales y arquitectónicas, se estima que demandó mucho tiempo, mano de obra, especialistas y gran cantidad de alimentos para su construcción, y debió ser ejecutado por el sistema de mita o trabajo obligatorio. El medio geográfico no fue obstáculo para su trazo, pues cruzaban desiertos, valles interandinos, cordilleras, altiplanos y pantanos. Nosotros venimos planteando que parte del Capac Ñan la integraban también las chincanas. Sí es verdad que algunas podrían ser solo cavernas o galerías ciegas, pero tampoco se puede soslayar que según las tradiciones y testimonios de exploradores de la colonia y actuales, existieron otro tipo de pasadizos que interconectaban puntos del Tahuantinsuyo y que secretamente servían como atajos para los chasquis. Como comentamos, Machu Picchu contaba con estos accesos. Es por ello que el proyecto Ujupacha decidió rehabilitar e inventariar la mayor cantidad de chincanas existentes en la actual maravilla del mundo.
Después de un arduo trabajo, se identificaron 23 cavidades, de las que 15 se encuentran dentro de la ciudadela y otras 8 en sus alrededores. De cada una de estas cavidades se ha levantado la topografía y se sintetizan sus principales características geológicas, espeleológicas y arqueológicas. Sabemos que Machu Picchu fue conocido por los lugareños antes de la llegada de Bingham y algunas cuevas habían sido utilizadas por animales merodeadores, incluso saqueadas por huaqueros. Esta es una explicación a la ausencia de objetos de metales preciosos en estas excavaciones. Sin embargo, es posible que muchos de los tesoros de los incas hayan sido rescatados, salvados, llevados a otras regiones, profundizándose en la selva, adentrándose en el reino del Paititi. El patrón funerario incaico predispone la colocación de los fardos de enterramientos en cuevas fuera de la ciudad, que eran dejadas en su forma natural o ampliadas y artificialmente engalanadas. Los cuerpos eran envueltos en ropajes y telas sin ser embalsamados. La sequedad del ambiente permitía la conservación de todo el fardo e inclusive del tejido blando humano, pero eventualmente se deterioraban y exponía el esqueleto a la intemperie, iniciándose el proceso de degradación, que algunas veces era detenido cuando los envoltorios eran cambiados. La posición flexionada era la utilizada para la disposición final de los individuos. Esto se determina no solo por la forma en la que los esqueletos fueron encontrados, sino también por el especial patrón de deterioro en las extremidades inferiores. En general, toda la zona está compuesta de granito, por lo que las chincanas no se les ha descubierto un gran recorrido. Algunas no son de difícil acceso y perfectamente podrían haber sido utilizadas por los incas con diversos fines. En el interior de las chincanas se observa que las cuevas han sido en algunos casos ampliadas artificialmente e incluso acondicionadas y ornamentadas. Se han investigado 23 chincanas, de las cuales veremos las más destacadas. En las excavaciones que se realizaron en 1999 en el patio del conjunto conocido de las Agias, se descubrieron las lajas que tapan las grietas del afloramiento rocoso. Las losas están muy bien asentadas sobre unas pestañas labradas en la roca para que encajen a la perfección. Una de las losas al parecer fue removida y por el espacio libre se observa el interior de la galería sur ascendente. Otra galería toma dirección sureste de forma descendente. Al ingresar se distingue un interesante muro semienterrado que separa esta galería de la anterior. La galería sigue descendiendo por una diaclasa diagonal de 1 metro de ancho en la parte baja y se va estrechando por la parte superior. Una laja de granito se ha desprendido del techo y hace imposible la progresión si no se realiza una desobstrucción. Al final de esta galería descendente se puede observar que continúa y se ensancha ligeramente. En esta cavidad se encontró la presencia de ranas de pequeño tamaño. Es que realmente es una de las cuevas más húmedas que se encontraron en Machu Picchu, a pesar de estar cerca de la superficie. Esto podría deberse a que sobre el sistema hay una roca, posiblemente dedicada al culto, y alrededor existe una gruesa capa de tierra que actúa como esponja y va drenando la humedad poco a poco. El interior de la cavidad no ha sido excavado. El descubrimiento del techo y del muro parece confirmar que los incas acondicionaron de alguna forma varias de las chincanas de la ciudadela. Comprende 2 cuevas. La primera está ubicada en el mismo lugar denominado El Cóndor. Es un túnel natural de medio metro de alto con tramos de construcción. Al entrar a mano izquierda observamos una pared con un pequeño nicho a mitad. El suelo es de piedra suelta, posiblemente reciente, ya que las superiores son de un color más claro. El túnel tiene 6 metros de profundidad y finaliza frontalmente con una pared, pero en la parte inferior izquierda existe una apertura obstruida por piedras. No se tienen datos acerca de excavaciones arqueológicas, pero es más que probable que esta fuera una de las cavidades que Bingham exploró en 1912. Más reciente es el hallazgo de la única pieza de oro encontrada en la ciudadela, un brazalete de oro que se encontró en la plaza del sector urbano este. El brazalete estaba incrustado en un muro a una considerable profundidad, posiblemente el mismo muro que encontramos en el interior del túnel del Cóndor. Existe una segunda galería, pero sería necesario desobstruir para poder continuar la exploración. Bingham llegó a explorar esta
estas chincanas. Algunas de estas chincanas presentan lajas que impidieron el paso de los exploradores, lo que nos permite pensar que algunas de ellas se alarguen y puedan conectar con galerías más intrincadas y profundas. Aún falta data y exploración. Situada sobre los andenes del sector agrícola, se ubica en el conjunto 3 en el camino hacia el subsector D, junto a un afloramiento rocoso. En la esquina dispone de una ventana muy larga por la que en el solsticio de verano el sol llega hasta el mismo interior de la cavidad, reflejándose en una roca y alumbrando la misma. Menos conocido es el hecho que en el solsticio de invierno el fenómeno se repite, pero por la ventana lateral. En la entrada de la cueva hacia el muro oeste encontramos una roca natural en cuya superficie se ha labrado una especie de canal, el cual atraviesa toda la piedra entrando hacia la cueva. En el extremo norte de la roca se observan dos peldaños construidos a propósito para este canal. Podría tratarse de un lugar específico. La cueva tiene continuación hacia el oeste. Dos bloques dificultan el paso, pero con un poco de pericia se puede pasar accediendo al resto de la cavidad. Hay varias gateras, salas y entre estas distintos niveles. El equipo de exploración observa que justo debajo, entre dos bloques, se puede descender. Son el descubrimiento de las evidencias culturales encontradas dentro de la cueva, como pares de platos ceremoniales rotos intencionalmente, los mismos que nos sugieren que hubo una actividad ritual. Posiblemente tuvo que ver con el culto al agua. La doctora Elba Torres lo fundamenta en el hecho que, paralelo al ingreso de la cueva, escalinatas, en una roca se evidencia una especie de canal labrado en la piedra que tiene orientación de norte a sur, y al norte de la roca se observan dos peldaños curiosamente adosados a la misma, cuyos vértices conducen el agua al interior de la cavidad. La cueva se encuentra a 2.400 metros de altitud, a pocos metros por debajo de la cumbre, al lado derecho de un pequeño sendero que desciende en dirección del Templo de la Luna. La boca de la cavidad es una abertura con una sección triangular, con los vértices de 1,5 metros. Tiene una profundidad penetrable de 14 metros. En la parte superior de la cavidad, la anchura es de 2 metros, decreciendo esta anchura hasta llegar a ser impenetrable. En definitiva, se trata de un hueco formado entre dos grandes bloques de granito. Desde el 2003, la entrada está tapada para evitar caídas, pues la zona es muy transitada por turistas. En la cumbre de Machu Picchu existe una cavidad similar a la de la cumbre del Huayna Picchu. El resultado de la exploración es una cavidad formada por desprendimientos de bloques de granito amontonados unos con otros con una profundidad de 9 metros. A consecuencia del incendio forestal de septiembre de 1997, la vegetación en este afloramiento se quemó y dejó al descubierto los accesos a las cuevas, que están volviendo a cubrirse de vegetación. 5 metros bajo el sendero hacia el sur se ubica la cueva con una entrada regular poco profunda. Hacia el lado suroeste de la cueva se halló sobre una laja de granito osamentas humanas parcialmente disturbadas. Consiste en un cráneo con varios huesos largos, cortos y planos, dispuestos algunos in situ, otros removidos. Por la posición de algunos huesos se determina que tiene una orientación noreste. En el lado este, dentro de la cueva, se encontró un delgado pasadizo, falla geológica que conduce hacia el interior de la cueva, cuya capacidad es amplia y profunda. En este operativo se encontraron varias cuevas y chincanas no identificadas, pero sin ningún resto de enterramiento. Hasta aquí tenemos las investigaciones del proyecto Ujupacha. Esto es una confirmación increíble de personas que han recorrido galerías que conectan con lugares secretos y sagrados en Machu Picchu y más allá, en el mismo pueblo y también adentrándose en la selva. Y es que el motivo de este viaje en particular fue conseguir la información que ayude a corroborar la increíble experiencia de don Guillermo Mercado.
Muy bien, amigos, nos encontramos en un momento muy especial. Estamos en un lugar muy importante para Rumi. Ya hemos hecho la presentación del lugar en otros programas. No vamos a presentarlo, o sea, no vamos a contar toda la historia del lugar, pero sí que ustedes deben saber que estamos en el Apu Yanantin de Machu Picchu, en la Chincana, que recientemente han descubierto unos amigos pues de Esteban, me dice, hacia adentro continúa el túnel, pero no se animan todavía a penetrar completamente. Ya estamos con Rumi Yata, mi gran amigo de Machu Picchu. Él ha vivido aquí, él ha nacido aquí, él se ha criado aquí y tiene unas historias muy importantes para compartir con nosotros. Rumi, ¿cómo estás? Y ante todo, gracias por recibirme. Hola Rafa, nuevamente desde acá, desde la cueva del Yanantin, ¿no? Para contarte algunas historias, ¿no? de las chincanas, ¿no? que existen acá en Machu Picchu, ¿no? Especialmente en este lugar, ¿no? Tan extraordinario, así como puedes ver, estamos debajo de dos rocas gigantes prácticamente, ¿no? De granito azul, ¿no? Y que son cuevas profundas, ¿no? Especialmente la que está en la parte baja y la que va para arriba, ¿no? Como puedes ver, es natural, todavía ahí están colgando las arañas, ¿puedes ver? Sí, acá hay una, ¿no? Bueno, hemos prendido un poquito de palo santo, ¿no? Para un poquito también, ¿no? Para la protección. Sí, claro. No, claro. También, ¿no? Para siempre estos lugares siempre se entra también con mucho respeto y también con algo de fuego también, ¿no? Para la protección también de nuestro espíritu, ¿no? ¿Ya? Así es, querido Rumi. Cuéntanos un poco sobre el proyecto, bueno, como yo he relatado un poco, ya han visto en el video, pero para que nos cuentes también, en Machu Picchu hay chincanas, ¿no es cierto? De hecho que sí ¿Tu existe. relación con las chincanas puedes contar de eso? De hecho que existe las chincanas. Bueno, yo tuve la oportunidad de tener un amigo muy personal, ¿no? El señor Juan de Dios, ¿no? Cucho, como le llamamos los amigos, ¿no? Este señor fue guía casi 45 años, ¿no? De la Ciudadela, trabajador también del INC, ¿no? En sus comienzos, licenciado en turismo hoy actualmente, ¿no? Y también, ¿no? Un hermano, ¿no? Que ayuda espiritualmente. A él no le gusta que le llamen chamán, él es un guía espiritual. Entonces, tuve la oportunidad, ¿no? De ser guiado por el maestro en Machu Picchu, ¿no? Y de aprender de sus grandes enseñanzas, ¿no? En el camino que estuve en Machu Picchu, me mostró cosas muy interesantes, ¿no? Como las entradas, las chincanas, ¿no? Que hay debajo, que son 12. Son 12 entradas, ¿no? Yo ubicaba hasta el momento porque él me dijo, voltea la Machu Picchu y vas a ver las entradas. Él me dijo, voltea la foto de Machu Picchu y vas a ver las entradas. Así él me comentó. Es una técnica también para ver. Yo personalmente constaté dos entradas. Personalmente, o sea, nada de inventarme, nada. Yo personalmente, cuando fui a dejar una ofrenda a la parte alta, ¿no? A la zona de la casa de los astrónomos, como le llaman, o a la zona de la casa de los huiracochas, como le llaman, estaba dejando una ofrenda, ¿no? Una coca quinto, ¿no? Para la familia, ¿no? Por respeto, y tuve la oportunidad, ¿no? En eso que estoy, ¿no? Arrodillado y todo eso, me agaché y vi que había una piedra sobrepuesta nada más, y vi más aparte de abajo y me di cuenta que era una entrada que va dentro de la zona, ¿no? De los astrónomos, de la casa de los astrónomos. Era una entrada profunda que va dentro. Seguramente son construcciones más antiguas que incluso Machu Picchu, ¿no? Ya que en gran parte, ¿no? de las ciudades antiguas, ¿no? Como las pirámides de Chichén Itzá, o como las pirámides de Palenque, ¿no? O Egipto mismo, existen grandes entradas subterráneas dentro de la tierra, ¿no? Y justamente estas grandes civilizaciones, tanto como los incas, construyeron sus edificaciones unas sobre otras, ¿no? Posiblemente debajo de Machu Picchu también hay construcciones pre-incas, ¿no? O tal vez fue para no invocar deidades, ¿no? Del inframundo, no lo sé. Claro, y también en la época de señor Astete, que es un director muchos años, vino pues ese proyecto Cupachan, y también, bueno, se filtró un video que ellos publicaron que habían encontrado un acceso que hasta tenía creo 1 kilómetro de profundidad. Pero estas áreas son restringidas, ¿no es cierto? Bueno, uno de ellos personalmente también vi, está casi por la parte del puente Inca, y también una por la cima del Machu Picchu, ¿no? Que hay un camino, cuando tú vas a Machu Picchu hay un camino que se dirige a la espalda de Machu Picchu. Parece que los incas querían hacer, ¿no?
una de esas cuevas para hacer un cortacaminos. Pero hay otra entrada que el proyecto Ujupacha mostró que más o menos tenía 1,5 kilómetros de entrada, ¿no? Personalmente hay muchas personas y hay muchos guías que piensan que este lugar probablemente fue la biblioteca, ¿no? Metálica, la biblioteca dorada, ¿no? De Machu Picchu, posiblemente, ¿no? Porque es un lugar muy importante. ¿Quién sabe qué se encuentra en su interior? Ahora, tú nos has hablado de que Machu Picchu es para ti, en tu concepto, y lo que has investigado es el dorado. Para mí personalmente, Rafa, y bueno, voy a ir a mis avances un poquito más, ya en la siguiente, cuando te guíe a Machu Picchu, quizás te muestre las pruebas, vamos a ver. Para mí personalmente, Machu Picchu es el dorado, es la llamada el dorado. Yo ya te había mencionado un tour que hicimos en Machu Picchu, en un primer guía, ya te había mencionado por qué yo pienso que es el dorado. Y justamente después de que nos estamos encontrando de casi ya 1 año y medio, ¿no? Encontré más detalles, encontré más piedras, más mapas, más cosas que prácticamente te llevan ahí. Claro, es que tú me dijiste hace un rato que probablemente esté la biblioteca lítica, de la que tanto se habla, el Poquencancha, donde escondieron, ¿no? Esas tablillas, esas planchas de oro con información, o incluso los quipus de los que habla el señor Guillermo Mercado, la gran quiputeca. Y por ejemplo hay otro, ¿no? Está el señor Ansel Pirrambla, ¿no? Él habla que en Sacsayhuamán o por alguno de estos sectores habría también quipus de oro, ¿no? Claro, hay ropa de oro también en el Ica, tú puedes ver en cualquier museo ornamentos de oro. Entonces podrían haber quipus de oro que han resistido un poco al algodón. Sabemos pues que claro, en estos ambientes húmedos se puede destruir, así como las telas. Entonces han debido planificar eso. Entonces cuando tú dices dorado, me trae a la mente eso, ¿no? Que a lo mejor también está la biblioteca. Entonces dentro de ese concepto, las chincanas cumplirían ese propósito de adentrarse a las profundidades, al corazón de Machu Picchu, y tal vez hay cavernas todavía, bueno, como tú dices, por explorar, ¿no? Bueno, obviamente que Hiram Bingham, cuando ingresó a Machu Picchu, seguramente encontró muchas cavernas, y muchas de esas están clausuradas, ¿no? Por ejemplo, en la parte baja del sector oriental de Machu Picchu, las terrazas, tuve la oportunidad de bajar. Hay grandes chincanas, hay grandes cavernas, así como esta, donde posiblemente el señor Hiram Bingham también, ¿no? Desenterró cosas, metales preciosos, discos dorados, tecnología supuestamente, ¿no? De los huiracochas. Y bueno, prácticamente vi una foto personalmente que un grupo de porteadores, de casi de 20 a 30 porteadores se ve en la foto, que están llevando cajas en sus espaldas. Entonces hay mucha gente de acá, del pueblo de Machu Picchu también, que fueron algunos testigos, porque ya en ese tiempo ya se estaba empezando a hacer la trocha para el riel del tren. Entonces que tuvieron la oportunidad de ver lo que estaban sacando, ¿no? Le conocieron también al señor Burns, ¿no? Al alemán también que saqueó, ¿no? Machu Picchu. No, claro, él también estaba saqueando también Machu Picchu, ¿no? Obviamente, seguramente tenían algún secreto estas personas, ¿no? Porque el dorado, bueno, si tú eres un inca, ¿dónde construirías el dorado? ¿Lo harías en lo profundo de la selva donde no entra ni el sol? O sea, hay que usar la lógica. Yo personalmente, pensando como en la simplicidad como ellos lo hacían, yo personalmente, si quiero hacer algo magnífico, lo haría en la punta más alta de una montaña, donde el primer rayo solar le da. No tiene sentido. Claro, porque el proyecto Ujupacha precisamente descubrió, Machu Picchu tiene varios caminos para ingresar, y uno de los pocos explorados hasta el día de hoy, que los incas lo tenían recontra explorado, era el camino ritual que va por arriba, que tú también has recorrido en las montañas. Claro. Hay un Capac Ñan de altura, y ahí hay cuevas, que tienes que descender con equipo de espeleología, que es bien complicado. Entonces los incas dominaron eso. Entonces tiene sentido lo que dices, que escogieron esas partes altas. Y eso de que hablas de los discos de oro, y también hay unos discos de barro, que vamos a poner algunas imágenes. Yo te quiero hacer una pregunta, Rumi, si tú en todos estos años en algún museo has visto estos discos de barro, solo en las fotos que te voy a mandar. Bueno, solamente yo vi en las fotos, Rafael. No hay nada de esta información. No hay nada prácticamente. Incluso hay unas brújulas de Machu Picchu, ¿no? Pero que no dice exactamente realmente lo que son platillos. Ellos solamente le ponen que son platillos ceremoniales, pero no se dan cuenta que hay una cruz en el medio. No tiene como una cruz dibujada en el medio y tiene un puma mirando al cielo. Entonces eso te da a entender que eso ha sido una brújula, porque estos eran grandes conocedores de las direcciones, de los sentidos, del magnetismo. Por eso han puesto pues el Intihuatana de una manera precisa. No solamente miraban a las estrellas, ellos también tenían artefactos. Wow, claro. Impresionante el trabajo que estás haciendo de
de también buscar estas chincanas que, como nos has contado, has visto y extraoficialmente por ahí algunas, lógico, con todo el respeto del caso y con lo, imagino todo lo del permiso, ¿no? Ahora, otra cosa que te quería consultar era, Rumi, sobre otro gran descubrimiento y una foto, ¿no? Que tú has dado, bueno, que es antigua, pero que has tenido el ojo como para mostrarle incluso a algunos equipos de científicos que te han buscado en Machu Picchu, de los famosos cráneos alargados. Entonces, si nos puedes comentar, hay una foto, la están viendo ustedes ahorita. Esta foto de un cráneo alargado la encontró Iron Bingham también. Oh, claro, entre los incas habían gente que eran los cráneos alargados, no todos eran así como que normales, habían dos, ¿no? El estado estaba dividido en dos prácticamente, los del Urin y los del Hanan, ¿no? Los del Hanan tenían su propia forma de cabeza, ¿no? Eran gente que tenía el cráneo alargado. Estos probablemente se llamaban Hanan, ¿no? Porque Hanan proviene del idioma puquina, porque el quechua cusqueño realmente no es quechua completamente, ¿no? Está mezclado con puquina. Por eso, ¿no? Su biblioteca se llamaba el Poquen Cancha. Poquen de Poquena, de puquina, ¿no? De Poquen Cancha provenía, ¿no? Entonces hay muchas palabras, ¿no? Que en el quechua cusqueño se mantuvo, ¿no? Sobre el puquina. Y yo te he escuchado hablar ahora en los viajes, así, off the records, pero ahora quería que nos lo cuentes. Estos cráneos alargados que han habido en Machu Picchu, que el mismo Brian Foster ha visto también, alguna vez ha comentado, tú de niño has visto, y en las fotos está. Entonces esto no son leyendas, han existido, han estado ahí. Estos huiracochas, estos Hanan, probablemente tú crees que este estirpe, digámosle raza, podrían ser los constructores de Machu Picchu. Para mí que, bueno, yo personalmente he trabajado también con la piedra, tratando de construir una Intihuatana, ¿no? Un templo de 3 ventanas, ¿no? El traslado, ¿no? De las piedras que tenemos entendimiento. Para mí que sí, ha sido un grupo especial, ¿no? No muy grande, ¿no? Un grupo reducido. Como directores de maestros que tuvieron esa gran, ¿no? Evidencia, esa gran tecnología, por no decir, ¿no? Esa gran maestría, ¿no? De poder trabajar la piedra, ¿no? De esa manera, ¿no? De darle esos trazos, esos cortes, ¿no? Porque válgame entender que esta piedra, ¿no? Lo que es el granito, ellos respetaban lo que es el cuarzo, ¿no? Porque el cuarzo, para ellos veían el mundo de una manera espiritual, ¿no? El cuarzo era una roca energética, ¿no? Y por eso también escogieron Machu Picchu, ¿no? Porque es una piedra, llama la atención. Para mí personalmente, ahora te voy a contar también que tuve la oportunidad, ¿no? De ver un ser estelar. Personalmente yo no era tanto de creer en esas cosas, yo soy más de acá, no, claro, ¿no? De comprobar, de trabajar, ¿no? De probar todo esto. Entonces tuve la oportunidad de, cuando estábamos camino a Vilcabamba, justo para encontrarnos, Rafa, sí. En la noche, ¿no? De ver un acontecimiento grandísimo. Ya te estaré contando. Hidroeléctrica, no cuesta, sí. No, por favor, ahora, en hidroeléctrica te pasó esta experiencia. Bueno, en ese momento, yo y dos personas que fueron testigos, ¿no? Yo no fui el único. Estábamos esperando el carro, ¿no? Que ya no había a eso de las 6 de la tarde, aquí Yabamba. Entonces, hidroeléctrica, a esa hora ya no hay nadie, ¿no? No hay ni una persona. El kilómetro 122 estaba totalmente oscuro. Y ahí está, ¿no? La gran montaña Machu Picchu, ¿no? Que tiene su forma, ¿no? Triangular, ¿no? Excelente, ¿no? Como para avistamientos así, ¿no? Entonces nos quedamos mirando el cielo y bueno, yo no estaba pensando en eso y bueno, primero pasó un viajero. Ahora van a ver el video que te pasé. Está muy bien. Y luego, luego de lo normal vino otra. Parecía que estaba feliz, estaba como que saltando así. Se sentía como que una luz muy de buena energía. Sí, que pasó de una dimensión y que se fue a otra dimensión. Y desde este momento, o sea que me abrió algo más. Creo que de verdad, Rafa, no. Creo que debe existir otra percepción del universo. No creo que completamente estemos solos en este universo tan vasto, tan inmenso, ¿no? Que vivimos nada más en una de las galaxias, ¿no? Como te conté, ¿no? Para los incas, que cuando le preguntó a una de las sacerdotisas, ¿no? Existen para los incas 4 razas, así como en la Tierra, así como en el universo. Entre ellas conscientes e inconscientes. Claro, que nos contaste, qué interesante. Claro. Y entonces has tenido esa experiencia
Bueno, también hemos filmado hace un ratito un ovni que es de piedra que está ahí a la entrada de Machu Picchu. Entonces lo vamos a poner. Entonces es un testimonio, ¿no? De que la gente ve acá también ovnis. ¿Y tú crees también que puede ser que Machu Picchu emana como una frecuencia, y ya lo dicen los intihuatanas, como nos mostró Esteban, como que da la posición de Machu Picchu en el universo? Entonces a lo mejor vienen a Machu Picchu atraídos por ese radar geomagnético o de GPS, ¿no? Tú me decías algo así que puede ser que vienen a Machu Picchu porque lo identifican, ¿no? Vienen y cargarán o pasarán por lo menos, ¿no? Seguramente que sí, Rafa. Estoy muy seguro que sí, vienen con total seguridad. Sí, sí. Así como comentábamos, ¿no? Como que las pirámides de Egipto fueron construidas porque no existían montañas y querían protegerse de algún cataclismo, ¿no? Machu Picchu fue un lugar para protección de algún cataclismo también, ¿no? Por lo encerrado que está y por la muralla natural que tiene, ¿no? Y bueno, debe ser un lugar secreto, ¿no? No solo para los hombres, ¿no? ¿No crees que existen otros también que bajan seres de luz a ese lugar? Me imagino que... Y alguna me comentaste, claro, que a mí realmente me dejó pensando y con ganas de ver y seguir este rastro de Huiracocha y Tunupa, ¿no? Que en Machu Picchu bajaba también físicamente Tunupa o Huiracocha estas energías, y se cuenta mucho, ¿no? Que los sapos son seres vivientes, comen, danzan, claro, hablan por los hombres, no es tampoco una sola energía, tenía su aspecto físico, ¿no? A lo mejor en Machu Picchu era donde ocurría todo, ¿no? Por eso se mantuvo destruido ese camino, ¿no? Como tú nos has dicho, para mantenerlo hasta el día de hoy, ¿no? Claro, claro que sí. Es el lugar más secreto de los incas siempre. Para mí es el Dorado. Y una última pregunta, y volviendo un poco a los huiracochas, estos seres de cráneo alargado o los Hana, ¿no? Que hablamos con Brian Foster en una entrevista y nos cuenta que en una crónica, creo que ha sido en Garcilaso o le pasó también a un Pizarro, ¿no? Él llega al Cusco y ve cráneos alargados, ¿no? Seres, no hombres, ¿no? Sí. Pero ¿de quiénes son, no? Y dice, es una panaca, ¿no? Los viracochas, ¿no? Claro. Entonces eso ya... Y en Huamán Poma vamos a ver dibujos. Él explica, ¿no? Los cráneos alargados han existido. Y ya el hecho de verlos en Tiahuanaco, lo más profundo, en Machu Picchu, ¿no? Ahí en las excavaciones, incluso creo que hasta en Sacsayhuamán. Claro. Entonces nos habla que han vivido esos cráneos alargados ahí, entonces... No hay una foto. Leyendas, no son mitos, claro, están, ¿no? Solo que muchos de ellos puedan sido, ¿dónde estarán, no? Jairam Bing, hay una foto, ¿no? Que hay una cabeza con cráneo alargado y que no muestra sutura sagital, ¿no? Entonces, eso muestra que... ¿Le mostraste eso Claro. A Foster le gustó. Claro, él mismo me dijo, guíame a mi grupo. Por favor. Eso para él, que siempre... peruanista, ¿no? Él es peruanista más. Claro. Y bueno, Rumi, entonces... Vamos a dejar aquí esta conversación. Ha sido muy interesante lo que nos has contado. Y te agradezco por habernos abierto la casa, ¿no? Tu casa, tu cueva, tu chincana. Para todos, ¿no? Para todos los peruanos que vengan a Machu Picchu. Pueden visitarla cuando te visiten también aquí. Claro, acá. Danos tus coordenadas, pues también. Bueno, yo soy guía en Machu Picchu, ¿no? Cualquier contacto, ¿no? Me pueden llamar, ¿no? Al 993-664259, ¿no? Si quieren recibir un guiado, ¿no? Maravilloso, ¿no? Toda una experiencia muy distinta para cumplir sus sueños que ustedes tienen. Bueno, aquí en Machu Picchu y siempre con mucha alegría, ¿no? Para compartir información, conocimiento y secretos sobre el universo, ¿no? Que prontamente vamos a seguir compartiendo, ¿no? Honor a tu apellido, ¿no, Ale? Claro, claro. Con la buena alegría, ¿no? La energía, ¿no? Que es muy importante, ¿no? La energía, ¿no? Compartir energía, ¿no? Dar energía. No solo robar energía, sino compartir, que es importante. Muy interesante. La energía positiva. Claro. Que tenemos que cargarnos de esa energía positiva y dejar de emanar energía negativa que desgasta nuestra genética, ¿no? La energía positiva y la alegría, claro, es lo que permite que se renueve toda nuestra salud también, y positivas. Claro. Como decía, bueno, ya vamos a estar hablando un poco más de eso y contando otras experiencias que vivido con Rumi respecto a la sanación. Bueno, muy bien. Gracias, Rumi. De nada. Entonces, bien, Ramón, mi hermano. Y en un día especial hoy, ¿no? Aniversario, bueno, ya en horas. Aniversario de Machu Picchu y aniversario de la llegada de Rumi al planeta Tierra, ¿no? El 7 de julio. Yo también soy del 7 de julio. El 7, ¿no? Casualidades. Claro, un número también divino. ¿Estás tanto a Machu Picchu? Sí, es un cariño especial. Sí.
Seguramente ustedes, por el título, se preguntarán qué hay de cierto en toda esta historia, si existen túneles, una red de galerías que atraviesan o que van desde algunas partes de la montaña de Machu Picchu hacia otros lugares, podría ser la selva o el mismo corazón de la Yacta. Si estos túneles definitivamente fueron naturales, fueron artificiales completamente o fueron adecuados por los incas y por incas que han vivido periodos milenarios. Ahora, ¿qué habrían resguardado en este lugar? Vamos a explorar un poco toda esta situación, todas estas investigaciones a la luz de tres hechos. El primero es un estudio científico que elaboró el proyecto Ucupacha, que son montañistas expertos, bomberos españoles, que dieron una capacitación a un equipo de arqueólogos especializados en espeleología en el mismo Machu Picchu, esto durante la primera década del 2000, de los años 2000, hacia la 2012-2013. Incluso se está hablando de que para este año o el próximo se den nuevas capacitaciones para rehabilitar algunos caminos que tenía Machu Picchu, porque sabemos que Machu Picchu llega a Irán Bingham por uno de los caminos a Machu Picchu, pero habían otros. Por ejemplo, el más importante, uno de los más importantes, el de la ritualidad que se hacía por las alturas. Esto quiere decir que los incas no solamente dominaron a la perfección las alturas, sino las buscaban específicamente para poner ahí huacas y resguardar algunos secretos. Y como hemos oído hablar la historia de nuestro mismo amigo Rumi Alegría, que es de aquí de Machu Picchu, él vive aquí y nos ha contado, tanto en otros videos como en el anterior, el último de Vilcabamba, que los incas han en tratar de escapar del asedio de los españoles, han refugiado el punchao, el disco solar y muchas otras reliquias importantes hacia la selva, hacia el Paititi, que no sería otro que exactamente Machu Picchu, según esta visión. El segundo testimonio importante que queremos recopilar en este viaje 2023, ahora en julio, en Machu Picchu, en esta Yacta, es el testimonio de Rumi Alegría, Rumi Yacta Alegría, quien es un conocedor, guía de Machu Picchu profesional, lógicamente, pero aparte un amante, un enamorado de la cosmovisión andina, de la cosmovisión de los incas, como él en algún momento me dijo, un huiracochista, que tratan de encontrar este conocimiento de la luz que traían los incas a este mundo que en algún punto estuvo en oscuridad y ellos reorganizaron, ¿no? Dentro de todos los conocimientos y la experticia que él tiene como guía, ha recorrido miles de veces Machu Picchu, ha guiado grupos importantes de científicos y también de turistas, amantes, peruanistas, ¿no? De todas partes del mundo, mexicanos, europeos, chilenos, argentinos, de todas partes de Latinoamérica y del mundo, y él les ha brindado lo mejor de su conocimiento. Pero gracias a eso también él ha intercambiado información con muchos investigadores, leyendo libros, conversando con ellos, desde nuestro querido amigo Sadir Milla, Brian Foster, ha leído libros también clásicos de historia y de lo que nos gusta a nosotros hablar, de los incas paleolíticos, de los incas milenarios. Y justamente él, dentro de su casa hay una huaca sagrada donde él tuvo experiencias. Esto ya lo hemos abordado en otros programas, no vamos a repetir lo mismo, vamos a ahondar un poco más. Dentro de su casa hay una chincana y él ha tenido oportunidad de recorrer Machu Picchu y adentrarse y conocer algunas chincanas ocultas que se encuentran tanto en la Yacta como en los alrededores de Machu Picchu. Él ha conocido estas historias más en su juventud, aunque se ha criado desde niño en este lugar. Y nuestro tercer punto de investigación en este reportaje, para darlo a conocer, se trata de lo siguiente: es la historia de Guillermo Mercado, que escribe un libro que se llama Yachay. Hemos abordado algo de su historia en un reportaje anterior, pero vamos a profundizar más. Él, en la década de los 60, más o menos 50-60, cuando todavía Machu Picchu no estaba completamente delimitado en circuitos, sí es cierto, seguramente intangibilizado, pero no al nivel que tiene hoy. Yo recuerdo, tengo algunos familiares que han venido a Machu Picchu a merendar, a sentarse, a quitarse los zapatos y conectarse
con la energía del Huayna Picchu, de Machu Picchu. Eso ya no es posible hoy día. Hoy día es todo rígido, tienes que ir en un sentido, es hermoso, pero las cosas son distintas hoy día. Hay que cuidar, lógicamente, esta maravilla del mundo. Por algo, Machu Picchu es una maravilla del mundo, porque oculta el conocimiento y el saber de uno de los focos civilizatorios del planeta Tierra, de los incas, y no de los incas, de los últimos incas, sino de hombres originarios y originados por la cordillera de los Andes. Estos antiguos andinos tenían un conocimiento que venía de milenios, la domesticación no solo de las plantas, sino también modificaciones genéticas. También tenían y usaban, eran herederos tal vez de alguna cultura anterior. ¿Por qué no pensar de terrestres extra, ¿no? De seres de otras civilizaciones que vinieron a terraformar el planeta y hasta ahí, pero que continuaron con esta simiente, con esta terraformación del planeta Tierra y también con la evolución humana que siguió sus propios cauces. Que no se malinterprete, Machu Picchu ¿ha sido creado por los extraterrestres? Tal vez no, pero ¿somos extraterrestres los seres humanos? ¿Hasta qué punto? ¿Somos descendientes de ellos? Son los incas descendientes directos de Huiracocha. Huiracocha fue un extraterrestre, fue un dios, fue un ser supremo, un hacedor, una energía o un hombre. Bueno, realmente son preguntas que no tienen respuesta absoluta, que se mueven entre estos límites de, no digo la fantasía, pero de lo posible y de lo real. Entonces, sí es cierto que aquí han habitado seres extraordinarios, extrahumanos, extraterrestres, sí, hasta cierto punto. Y dentro de estas cuevas, dentro de estas chincanas, amigos, se encontraría el último secreto de los incas. Por otro lado, volvamos al proyecto Ujupacha. El proyecto Ujupacha en el año 2012-2013 elaboraron un documental que fue presentado en España, esto según las disposiciones legales que uno puede consultar en internet y los acuerdos que tuvo de nación o de estado a estado entre Perú y España. Y toda esta filmación, todas estas fotografías, imágenes e información las hemos logrado conseguir porque este documental no fue publicado en el Perú, fue publicado en Europa. Pero nosotros hemos hecho un requerimiento para que nos puedan facilitar para todos ustedes, que puedan apreciar cómo se dio el descubrimiento de las chincanas, estas investigaciones en las alturas de Machu Picchu y cómo descubrieron todos estos túneles, si encontraron algo o no y hasta donde se sabe. Muy bien, y entonces Guillermo Mercado en 1950 tuvo la oportunidad de guiar por antiguos hombres incaicos, la panaca de los incas que vivían en Machu Picchu y en otras partes también del Perú, fue guiado hasta aquí, a esta yacta sagrada, El Dorado. Para adentrarse fue aceptado. Me hace acordar mucho a la historia de don Antón Ponce de León Paiva, que contacta con otra etnia quechua que resguardaban también los secretos, los conocimientos, ¿no? El famoso, y el anciano habló de este libro, Yacha, y de Guillermo Mercado, abordaría una temática similar, me parece que algunos años antes, y que cuenta algo muy similar, pero esta vez él profundiza, viaja por algunos accesos del mundo intraterreno, entrando siempre por Machu Picchu, y esto era una leyenda y una especulación hasta que el proyecto Ujupacha ha revelado que sí es así, hay esos túneles. ¿Y qué encontró en esos túneles? Ni más ni menos que la Quiputeca de los incas. Pero ¿qué más había en este lugar? Es cierto que apreció la fórmula secreta de los incas para la inmortalidad, la ambrosía incaica. Permítanme darles un dato extra, que esto lo vamos a mostrar y profundizar en otro video, pero como un dato extra a tantos tesoros que existieron en Machu Picchu, como hemos escuchado, estamos hablando de los discos de la escritura que encontraron en 1912 en Machu Picchu. Ustedes seguramente están viendo las fotografías en pantalla. Esta historia es impresionante. Estos discos serían una protoescritura inca que tiene mucho que ver con algunos otros discos que se han encontrado en Bolivia como una tradición. Pero estos serían originales, no serían modernos, serían muy antiguos, una escritura inca en disco. Y esto nos trae a la mente la escritura que existe, como se han grabado los vinilos, los CDs, esta escritura en espiral que es muy famosa y que se aplicó también en los mensajes para enviar
al espacio en la sonda Pioneer, ¿no? De Carl Sagan, que participó con estos científicos. Así que esta es una coincidencia muy interesante. Estos discos no se conoce mucho de esta historia. Sí, bueno, yo me topé con ellos porque busco mucho literatura de Machu Picchu. Ya que estaba aquí, quería compartirles este alcance para el conocimiento de todos ustedes. Un OPART de la escritura de los incas aquí en Machu Picchu. Bueno, para finalizar entonces, hemos recogido 3 investigaciones, hemos bebido de 3 fuentes, tanto del realismo fantástico de Guillermo Mercado con la obra Yachay, donde cuenta todas estas maravillas de la ambrosía, de la sustancia y del lugar antigravitatorio dentro de las chincanas, que serían puntos geomagnéticos energéticos donde la gravedad se anula y que son muy conocidos, por ejemplo, en templos de la India, donde también dentro de templos de la India estarían piedras en estado antigravitatorio por algunas confluencias magnéticas de la Tierra y que todavía no se han explicado, pero que la ciencia ficción, por ejemplo, en Avatar, lo muestra, mundos o rocas flotantes, y detrás de ello hay una serie de teorías muy interesantes. Otra fuente de la que hemos bebido ha sido el proyecto Ujupacha, que es un proyecto científico que ha demostrado y nos ha dado el número exacto de chincanas hasta el momento descubiertas. Pero, lo más importante, hemos recogido el testimonio de un natural de Machu Picchu que nos ha contado que él mismo ha tenido oportunidad de ver tanto chincanas en la misma yacta como en los alrededores de Machu Picchu. Así que, ahora, ¿usted sigue pensando que solo son leyendas?